Reducir un 10% los niveles de victimización en delitos de alta connotación social, como robos y asaltos. Ese es uno de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó ayer la presidenta Michelle Bachelet. El Plan Seguridad para Todos contempla 17 proyectos de ley, una inversión de $1.200 millones en los próximos 4 años. Conversamos sobre este y otros temas en este estudio con el ministro del Interior, Rodrigo Peña Ilillo. ¿Cómo está, ministro? Gracias por haber venido. Muy buenos días, muy buenos días, Sergio, Verónica. Qué gusto estar acá, en esta nueva casa de Radio Cooperativa, acá en el famoso y querido barrio Yungay. Bueno, la vamos a recorrer después, pero vamos a recorrer también la historia de la seguridad pública, sí, que parte por allá por 1994. Yo me acuerdo de los anuncios que hizo el ministro Belisario Velasco, después el presidente Lago, el 2000, 2006. La presidenta Bachelet presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El presidente Piñera en 2010 habló del Plan Chile Seguro. ¿De qué manera recoge este gobierno de la presidenta Bachelet en el ámbito de la seguridad pública? Todo lo que se hizo en ese aspecto, qué deficiencias arrojan como resultado aquella y qué cosas positivas. A ver, bueno, yo creo que esto es consecuencia de varios planes, de todos los gobiernos, desde el gobierno del presidente Lagos en adelante, cuando se comienza a generar políticas de Estado en materia de seguridad pública. Y por lo tanto, esto recoge lo hecho por el gobierno del presidente Lagos, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y, por supuesto, en lo del gobierno del presidente Piñera. Y en concreto, con respecto al gobierno del presidente Piñera, en el Plan Frontera Norte, por ejemplo, nosotros vamos a fortalecer el Plan Frontera Norte, un plan creado en el gobierno del presidente Piñera, y nosotros creemos que no es necesario solo dejarlo, sino que fortalecerlo y darle la mayor prioridad necesaria, porque obviamente el combate al narcotráfico en Chile es un combate permanente, pero que además no solo es producto, digamos, que muchas veces Chile ha sido un país de paso para estas bandas criminales, sino que lamentablemente, y lo que hemos visto en las últimas semanas, la droga que está entrando al país en muchas ocasiones para el consumo interno. Las últimas 4 toneladas, 5 toneladas detectadas y por la Policía de Investigaciones en el norte eran para consumo interno. Entonces, el combate al narcotráfico en Chile, a partir del Plan Frontera Norte y otras medidas, por supuesto, van a ser parte central de este programa. ¿Eso es lo que hace la diferencia con los programas anteriores, ministro Peña Ilillo? ¿Y qué es lo que asegura que ahora sí la gente va a sentir, porque no digo que no se haya avanzado en estos 10, 15 años, pero que la gente efectivamente sienta que la delincuencia disminuye y que la afecta de menor manera? Bueno, eso es fundamental, por eso que también nosotros tenemos un proceso de evaluación y de información al final de nuestro programa en 5 ámbitos, tiene 5 ámbitos de acción, 16 prioridades y 61 metas. $1.200 millones y 17 proyectos de ley. Algunos ya están en el Congreso, otros los tendremos que enviar muy pronto. La diferencia aquí está en la forma que vamos a abordar el tema de la delincuencia. Cuando hablamos que este es un tema de todos, va a ser un tema de todos. ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a constituir por ley los consejos comunales de seguridad. Es decir, la articulación entre la autoridad comunal, estamos hablando del alcalde, algo que parece obvio, pero que hoy día no sucede en Chile. La autoridad comunal, el consejo comunal, el comisario, el representante de investigaciones, el fiscal de la comuna, los servicios del Estado asociados también al tema, estamos hablando de servicios de aduanas, impuestos internos, el SAC, entre otras materias, entre otras instituciones, la comunidad organizada, todos van a tener que trabajar en forma ordenada con un plan de acción de aquí en adelante, y por lo tanto, tanto el municipio, digamos, ejemplo, en los casos de los sitios heriazos, en los casos del comercio ambulante, en el caso de la recuperación de espacios públicos, la coordinación efectiva entre la policía, la autoridad local, la comunidad organizada es esencial para enfrentar el delito. Y esto tiene que ver no con algo nuevo, tiene que ver con experiencias internacionales, donde ha habido éxito en la baja de tasa de delincuencia, tiene que ver con un trabajo mancomunado, no excesivamente centralizado como todavía lo tenemos en Chile, sino que claramente de un trabajo desde local. Y mire, y esto obviamente no se hace sin recursos. En 74 comunas donde tenemos el más del 80% de las denuncias de delitos. 74 comunas. Esas comunas van a tener a partir de ahora recursos, vamos a partir con 19 este año 2014, con convenios directos, van a tener recursos donde ellos no van a postular más año a año como se está haciendo hasta el día de hoy. Ese es un cambio muy importante. Van a tener recursos trianuales, es decir, van a poder planificar su trabajo. Le quiero dar un solo ejemplo, el caso de Melipilla, que estuve el otro día. En los últimos 3 años recibieron por concurso 150 millones de pesos. A partir del cambio que estamos haciendo y la inyección de recursos que vamos a hacer, van a recibir 1.000 millones de pesos para los próximos 3 años sin concursar. Por supuesto que hay un convenio con el Ministerio, vamos a ver las metas claras que tienen que hacer.
Por lo tanto, es un cambio radical de cómo vamos a enfrentar el tema de la delincuencia, donde todos los actores tienen algo que decir. Y eso, ministro, va a replicarse también en las comunas con mayores recursos, que también son las más golpeadas por la delincuencia, porque ellos tienen sus recursos propios, tienen su seguridad ciudadana. Es que eso, bueno, en materia, cuando hablamos de desigualdad de recursos, nosotros podemos ver que en la comuna de Santiago, que tiene muchos problemas y recibe más de 1,5 millones de personas todos los días, tienen más de 400 funcionarios. Y hay comunas de la periferia de Santiago que tienen 1, 2, 3 funcionarios en esta materia. Por lo tanto, la inyección de recursos va a ser obviamente proporcional también a la escasez y la vulnerabilidad que tienen. Y eso, pero todos van a tener que constituir el Consejo Comunal de Seguridad y todos van a tener que tener planes y programas establecidos con el Ministerio del Interior y donde van a estar sentadas todas las instituciones. Queremos al comisario trabajando con el alcalde. Queremos al representante de investigación y al fiscal trabajando con la autoridad comunal y con los vecinos organizados. No es posible que teniendo todas estas instituciones, en muchas ocasiones solo los puntos de encuentro son más bien por situaciones puntuales, digamos, y no trabajando mancomunadamente en un tema que es central. La diferencia territorial es, a la hora de estudiarla, uno pudiese creer que toda la zona sur tiene la misma problemática. Comuna a comuna tenemos, y barrio a barrio tenemos problemas distintos. Y si no lo enfrentamos así, claramente la delincuencia puede seguir avanzando en algunos lugares. Ministro Peñalillo, si uno pudiera discriminar así como ciudadano común y corriente, ve que ocurren en el país asaltos, que hay viviendas afectadas por robo y al mismo tiempo las organizaciones criminales que están involucradas en el narcotráfico, que afectan a una parte importante de la población. Pero por otra parte, ve por ejemplo esta asimetría que usted mencionaba de la policía institucional del Estado, que está repartida asimétricamente. O sea, hay barrios, por ejemplo, que son más pudientes, que tienen más recursos desde el punto de vista policial que lo que usted mencionaba, por ejemplo, los barrios periféricos de las ciudades. Pero además hay un elemento adicional que dice relación con las policías municipales, con estas guardias que pululan en automóvil o en moto, que las comunas ricas las tienen en cantidad abundante y en las comunas pobres también. O sea, se ha pensado que es necesaria una redistribución de recursos en ese plano para hacer más eficaz la tarea que se propone el gobierno. Bueno, es parte del plan y ya de hecho comenzamos con la distribución de los 1.000 y algo carabineros a mitad de año. Nosotros vamos a incorporar a los factores permanentes que ya Carabineros tiene para la distribución del personal, factores de vulnerabilidad, ¿cierto? Social, entre otros factores sociales. Y por lo tanto, ejemplo, este año, por primera vez, una comuna al interior de una región, como Salamanca, es la que recibió la mayor cantidad de carabineros, producto de este cambio que estamos haciendo también en la forma de poder asignar al personal policial. Luego viene una asignación en diciembre, vienen 6.000 carabineros más, por lo tanto este factor es esencial a la hora de poder redistribuir también el personal, por supuesto, de investigaciones. Pero fíjese que muchos de estos esfuerzos locales que se habían hecho en los últimos años tiene que ver en gran parte también con la mirada local, digamos, diciendo, mire, si no tengo un vínculo, una relación fluida con las policías, si no hay una atención a lo que los vecinos me demandan, porque en muchas ocasiones uno puede detectar que Carabineros en su planificación obviamente tiene ciertas prioridades en los delitos de mayor connotación, pero muchas veces la problemática también de los vecinos tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las carreras de auto, tiene que ver con la venta ambulante en la calle que vive, tiene que ver con que en los espacios públicos, la plaza, los días sábado y domingo, lamentablemente los niños no pueden jugar tranquilos. Entonces, si no hay una conexión clara, directa, establecida entre lo que los vecinos están viviendo, lo que las autoridades locales reciben todos los días y el trabajo policial, claramente, obviamente, vamos a tener una percepción y una sensación de inseguridad mayor. Por lo tanto, esto es lo central, que nosotros, esto es un cambio cultural, que no se hace solamente por ley ni por decreto, requiere, la verdad, un trabajo muy intenso de ahora en adelante. Y por eso que para nosotros el trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades, ayer estuvieron presentes gran parte de los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, ha sido fundamental. Ministro, ¿y qué pasa con los fiscales? Usted habla de un aumento en la dotación policial. Sí. Hablábamos hace un par de días, de semanas, con el presidente de la Asociación de Fiscales. Él decía, estaba todo previsto para que tuviéramos 1.000 causas cada uno, tenemos 2.000, más incluso. Y cuando nombran a un fiscal especial, exclusivo, por ejemplo, para el caso Bomba, significa que todas esas causas se quedan paralizadas. Entonces, ¿qué saco yo,
con denunciar que me roban la cartera desde el auto, si sé que el fiscal va a estar ocupado en cosas harto más importantes que mi cartera? Claro. Mire, nosotros en el plan, en el plan nacional, hay varias medidas de reforzamiento institucional, Carabineros, investigaciones y el reforzamiento del Ministerio Público. Eso es un compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet en la campaña. Nosotros vamos a ingresar prontamente el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, porque compartimos el diagnóstico de que efectivamente aquí hay muchas, las estadísticas o los datos que se habían previsto para lo que iba a significar el trabajo del Ministerio Público está ampliamente sobrepasado y por lo tanto requiere de un reforzamiento. Lo compartimos absolutamente. Él hablaba de por lo menos 300 fiscales más. Y por lo tanto tenemos en el presupuesto entre los 1.200 millones de dólares considerado un reforzamiento al Ministerio Público. En eso no cabe ninguna duda. Bueno, hay puntos críticos en la situación, digamos, delictual. Está el caso del aeropuerto, el otro día los 6.000 millones que se llevaron los delincuentes. También está la muerte del joven ocurrida en Plaza Italia, donde hay seguridad policial, pero también en la zona de la Araucanía se mantiene un grado de tensión. El gobierno ha dicho que este no es un problema judicial ni un problema policial, sino que es un problema político que se va a resolver en ese ámbito. Pero ¿qué se hace mientras tanto para enfrentar los capítulos de violencia que ha habido en los últimos días? La Araucanía, sí. Plantea usted, mire, nosotros hemos dicho que no es solo un problema policial, o sea, la mirada exclusiva policial o judicial es verdad una mirada fracasada, es la mirada que tuvo el gobierno anterior, fue el periodo de gobierno que hubo mayor violencia en la región de la Araucanía, fíjese que aumentó en un 67% la violencia en la región, y fue una mirada judicial policial. Entonces, ¿qué compartimos con muchos actores, inclusive de la misma oposición y gremios de la región? Que esto obviamente hay que mirarlo con una perspectiva mucho más amplia. Esto es una mirada mucho más amplia y por lo tanto las soluciones tienen que ver también con soluciones de Estado, con soluciones de fondo, que tengan que resolver temas tan históricos como las problemáticas propias de tierra, pero al mismo tiempo también con la incorporación definitiva o la asumir como país en forma definitiva, digamos que somos un país multicultural, que tenemos una cultura diversa. Fíjese que eso no está expresado ni en la Constitución de nuestra república, porque en todos los intentos que hubo en los años 90 lamentablemente fracasaron completamente. Entonces aquí tenemos que enfrentarlo por distintos ámbitos. Participación política, nosotros estamos convencidos que nuestros pueblos indígenas requieren de una representación política garantizada en el poder legislativo. Eso es lo que hacen todos los países y lo que han hecho todos los países que han decididamente avanzado en esta materia. Reconocimiento constitucional de que somos un país multicultural y por otro lado también institucionalidad, eso quiere decir un Ministerio de Asuntos Indígenas que adapte al Estado a un país multicultural. No, estamos iniciando la consulta, ¿cierto? Todo va a consulta de alrededor de más de 120 días para obviamente captar la opinión de las comunidades. Ministerio de Asuntos Indígenas para que el Estado se adapte a un país multicultural. Lamentablemente hoy día Chile es un país que fija sus políticas públicas en forma uniforme y eso no es posible en un país que se reconoce multicultural. Así también el Consejo de Pueblos Indígenas como contraparte del Estado en materia de políticas públicas y por lo tanto también un plan, obviamente, en materia de compra de tierra y también de infraestructura rural y emprendimiento. Ahí tenemos un déficit, porque muchas veces que se dice, se compran tierras y quedan ahí abandonadas o subutilizadas. Bueno, si eso no va acompañado de un plan de infraestructura, de un plan de emprendimiento, lógicamente va a suceder aquello. Y esos son temas que tenemos que enfrentar claramente en los próximos años. Usted dice que no dio resultado la mirada policial que tuvo el gobierno anterior, pero esta mañana estaba leyendo en el diario El Mercurio unas estadísticas del Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena que elabora la Multigremial de la Araucanía. Dice que las estadísticas están sobre la base de denuncias en Carabineros y Fiscalía y que muestra que hay 31 delitos contra 14 en 2013. Se duplican hechos de violencia. Bueno, pero yo estoy diciendo que el gobierno del presidente Piñera en sus 4 años fue el gobierno que tuvo una mirada policial y judicial y es donde más aumentó la violencia en la región. Pero ahora dicen que se ha duplicado cifras oficiales. Este año, yo me guío por cifras oficiales. Me guío por cifras oficiales. Y las cifras oficiales muestran que lamentablemente si uno hace un análisis comparativo entre el gobierno del presidente Lago, el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno del presidente Piñera aumentan significativamente los hechos de violencia. Si lo que pasa es que uno se olvida lo que pasa 2 o 3 años atrás. Y recordemos además que el matrimonio Lusinger lamentablemente murieron en el gobierno del presidente Piñera. Los hechos de
máximos hechos de violencia sucedieron lamentablemente pocos años atrás. Entonces, hemos tenido situaciones, por supuesto, este año, están en las estadísticas oficiales, yo las di a conocer además claramente en la interpelación en el Congreso Nacional, hay que hacerse cargo de aquello, nosotros hemos presentado todas las querellas, hemos reforzado el personal policial en un 15% en la zona, desde el primer día que llegamos al gobierno. Recuerde que yo fui gobernador de Arauco, 3 años, yo conozco este tema y la zona en forma particular. Créame que el esfuerzo en esa materia se hacen, pero claramente no es lo suficiente y no es la mirada única que hay que tener. Ministro, sabemos que tiene que partir al Congreso, va a ser un día muy intenso allá en Valparaíso, pero nos quedan todavía un par de temas de los que queremos saber su respuesta. Usted es el jefe político del gobierno de la presidenta Bachelet, todas las miradas, digamos, que están observando directamente el proceso de discusión, el debate en el ámbito de la educación, que tiene toda la complejidad que la presidenta explicó aquí, incluso en el diario Cooperativa, 5 proyectos para este año, 3 para el próximo, pero en total podrían ser hasta 16 proyectos de ley para configurar un nuevo panorama. Pero el problema de ahora, de este momento, es ¿qué va a hacer usted para ordenar las huestes de la nueva mayoría en función de impulsar la reforma educacional? Pero miren, en el encuentro de Cerro Castillo, ¿cierto? Se trabajó y se dio a conocer el plan completo, digamos, de la reforma educacional. Una reforma educacional que ingresó en los primeros 100 días, lo que nadie conversa y nadie lamentablemente destaca, que es la reforma al sistema de educación preescolar, a la educación inicial, ¿ah? Y que es un cambio importante que nos va a llevar a la media de cobertura, la media de la cobertura equivalente a los países de la OECD. ¿Ah? Y el cambio radical que va a haber en este ámbito es fundamental, porque siempre se dice, ahí está la clave. Bueno, ese es el primer esfuerzo y ese proyecto está avanzando en forma importante en el Congreso y del punto de vista con el apoyo amplio de todos los sectores. Segundo proyecto de ley, desmercantilizar la educación. Desmercantilizar la educación para poder tener una educación integradora, ¿ah? Una educación abocada en un 100% a la calidad. Una educación que no desvíe recursos, que además son de todos los chilenos, para otros fines, que no sea nuestros niños, nuestros jóvenes. Y eso significa claramente un tema tan debatido en la última década en Chile, y único probablemente. Yo no sé si habrá alguna experiencia internacional en esta materia, en la OECD no por lo menos, de lucro en la educación. Sí, lucro con los recursos públicos, eso es algo muy... Hay que explicar, no sé si ustedes lo han conversado muchas veces con personeros extranjeros que vienen a ver o a visitar nuestro país. Hay que explicarle como 3 veces para que logren entender cómo es posible que en Chile con los recursos públicos de la educación se lucre y por lo tanto terminen en muchos casos en cualquier parte y por supuesto a beneficio de personas que están con otros fines y no el fin educacional. Entonces, terminar con el lucro en la educación, con la selección, que parece algo obvio también, de la discriminación de nuestros niños en la educación. Y por supuesto, hacer un aporte importante en materia del Estado al pago de la educación, y eso contribuye, por supuesto, al combate a la segregación, claramente son fundamentales. Y en ese proyecto de ley que está hoy día en el Congreso, ayer se fue aprobada por la Comisión de Educación, y esperamos en las próximas 2 semanas tener un amplio apoyo y respaldo en la votación, en particular en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Vienen otros proyectos, viene el proyecto de Plan Nacional Docente, viene la nueva institucionalidad pública, viene la educación universitaria. Estos proyectos están basados en el programa de gobierno, en un acuerdo amplio de la nueva mayoría, no solo generado a partir del programa de gobierno, muchos de estos temas fueron acordados por los partidos de la nueva mayoría el año 2012, si uno ve los acuerdos establecidos en torno a la elección municipal. Y por lo tanto esto es un amplio consenso. ¿En qué sentido? En que aquí la educación tiene que ser un derecho social y la calidad no puede estar determinada por la capacidad de pago de los padres. Ministro, los matices que se plantean en los distintos proyectos desde los distintos partidos de la nueva mayoría, ¿cuánto complican efectivamente el trabajo que tiene que hacer usted ahí en la moneda? Desde la democracia cristiana, con el tema de los subpactos, en el Partido Socialista están medio enfrentados, en el binominal, pero también hay diferencias en materia educacional. Hay gente en la democracia cristiana que cree que el lucro no es tan condenable como no he escuchado a nadie que diga eso. Mariana Elwin lo defiende. Bueno, pero me refiero al mundo que dirige hoy día la democracia cristiana o los parlamentarios de la democracia cristiana. Nadie, ningún dirigente, todos en su conjunto y el Consejo de la Democracia Cristiana ha
tenido una posición clara y firme en esta materia, de que terminar con el lucro de acción general es algo esencial y por lo tanto yo me hago cargo, por supuesto, y es con la definición que ellos tomaron. El mismo presidente de la Democracia Cristiana ha hablado de matices respecto de los 3 proyectos, de reforma tributaria, de la educacional. No, a ver, lo que sucede es que claramente terminar, los proyectos como están, digamos, usted me habla de la reforma también electoral binominal, sí, pero mire, la reforma, digamos, educacional, ¿cierto?, que busca la calidad a todos los niños y jóvenes de Chile, sin segregación, sin discriminación. Por supuesto que una educación donde no esté determinada por la capacidad de pago de los padres, sino que el Estado se hace cargo de esto. Claramente, por supuesto que en la definición de los proyectos, ¿cierto?, pueden haber situaciones, mecanismos o fórmulas que por supuesto son opinables, y en ese sentido lo que está haciendo el ministro Izaguirre es trabajar en conjunto con las comisiones de educación del Senado y de la Cámara para ir afinando los mecanismos que pongan fin al lucro, que pongan fin a la segregación en Chile, y que por lo tanto tengamos una educación integradora que sea el punto de encuentro de la sociedad chilena. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos lo que pasa es que la compra de los colegios aquí, allá, mire, son discusiones de tercer a cuarto orden. Aquí lo fundamental es hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, una educación de calidad sin segregación, donde todos los niños tengan garantizado una educación de calidad. Y hay elementos esenciales para ello. No se puede lucrar con la plata de todos los chilenos. Mientras estén los votos de la nueva mayoría, dice usted, ¿da lo mismo los matices? No estoy diciendo eso. Por supuesto que uno quisiera muchas veces que los proyectos, pero eso es un óptimo. Mire, si uno se olvida, todas las reformas también en el pasado, tanto el auge o otras reformas importantes que se llevaron a cabo, también hubo un amplio debate sobre los mecanismos. Y por lo tanto no quiero minimizar esos hechos, pero la verdad es que todo proyecto de envergadura, como los que estamos llevando adelante, todo cambio relevante, obviamente va a generar diversas opiniones en algunos aspectos. Pero aquí lo central y lo que yo quiero garantizar y dar tranquilidad es que nosotros vamos a dar a Chile un cambio radical en materia educacional. ¿Y qué significa eso? Educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes, sin discriminación, sin segregación, donde no dependa de los recursos de la familia y donde Chile da un salto en calidad de tal magnitud que nos vamos a quedar, por supuesto, a la altura de los países más avanzados. Perdón, y en el binominal, perdón, ¿pactos o no, subpactos o no subpactos? El proyecto de ley va sin subpacto, es lo que nosotros es la indicación que ingresamos y es la indicación que nosotros, y es la indicación que se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero mire, aquí también, ¿qué le digo? ¿Qué es importante en el proyecto de ley? Lo importante es terminar con el sistema binominal excluyente. Aquí también tenemos un experimento único en el mundo. Se dice que hay un país en África que lo tendría, pero la verdad que yo no he logrado encontrarlo. Pero un sistema electoral, que uno explíquele a un experto electoral internacional que este es un sistema tal como es. La verdad que no lo puede entender, que vaya hacia el empate. ¿Sabe lo que genera esto? Si esto no es un tema solo de cuánto el parlamentarios son de un lado o de otro, genera frustración en la ciudadanía. Porque mire lo que sucede, da lo mismo finalmente casi por quién voto, porque el Senado y la Cámara van con tendencia al empate. ¿Y qué gobierno puede hacer cambios cuando el modelo electoral va al empate? Entonces, en todas las democracias hay sistemas donde las mayorías se expresan con claridad, sea el sistema electoral. La mayoría se expresa con claridad y la minoría queda claramente también establecida. Entonces, eso es lo que buscamos. Y eso es lo que buscamos con este cambio al sistema electoral, que también es un cambio muy de fondo y que ha esperado la democracia chilena tantos años. Ministro, usted ha hablado de proyectos de gran envergadura, uno de ellos la reforma tributaria que se ve en el Congreso, que es probable todavía que vaya a comisión mixta, pero esta reforma tributaria va a estar en régimen en varios años, digamos, no se aplica a partir del próximo año a rajatabla como algunos suponían. Y todo esto ha provocado un nivel de... Comienza este año, pero un nivel de incertidumbre que acusan desde la derecha de algunos sectores empresariales y que tiene relación con la ralentización de la economía. Entonces, ese es un hecho objetivo, además, por las cifras, que tenemos un crecimiento más bajo, que hay preocupación en ese sentido. Entonces, esta agenda de procrecimiento que se ha hablado en el gobierno, ¿de qué manera va a operar y en forma inmediata qué medidas se van a adoptar con el propósito de incentivar la recuperación de la economía
e impedir que baje más aún de lo que ha bajado hasta este momento? Mire, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que esto es un tema que se debatió en la campaña presidencial en el 2013. También nos olvidamos muchas veces. Y nosotros fuimos muy claros con el gobierno del momento. Y fuimos muy claros ante el país de explicar que las cifras económicas que estaba entregando el gobierno para el año 2014 no eran cifras reales. Y las cifras que expresó en el debate presupuestario de un 4,9 no eran cifras reales. Lo dijimos, lo planteamos, todo el mundo sabía, cualquier economista, que la economía venía efectivamente a la baja y que por lo tanto más bien había que asumir esa realidad y que había que, por lo tanto, ponerse a trabajar como país en su conjunto para enfrentar una situación de desaceleración. Así que quiero dejar eso súper claro, porque pareciera que las cosas comienzan hoy día, pero este fue un debate del año 2013 y usted me imagino que lo tienen súper claro porque están todos los días. Se recuerda. Todos los días en esto, ¿cierto? Y se recuerdan que decían que a partir de que se anunció no sé qué cosa, la reforma educacional, el año 2013 había comenzado a caer el año 2013. La presidenta todavía no llegaba y ya en enero del año 2013 la economía había comenzado a dar señales de desaceleración. Por 1000 razones. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en el programa de gobierno, por supuesto, considerando este elemento, considerando este factor, que además tiene un impacto, por supuesto, en los ingresos fiscales, ¿cierto? De más de 2.200 millones de dólares. Por lo tanto, el presupuesto fue hecho en base a elementos y factores que sabíamos que nos iban a suceder y que todo el país sabía, menos el ministro de Hacienda del momento y el presidente de la República, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que hicimos, obviamente, es incorporar en forma inmediata, digamos, una agenda, digamos, de innovación, de crecimiento, ¿cierto? Y de energía, que le da el impulso necesario. Ahora, las medidas exactas, nosotros estamos en un nivel en materia de gasto fiscal, estamos volviendo a los niveles que teníamos años atrás, felizmente, y por lo tanto estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que los proyectos de inversión que dependen de la cartera fiscal se aceleren. Y en esa materia nosotros vamos a seguir trabajando. Hay una inyección importante de recursos en Codelco, y hay una inyección importante también en Banco Estado, para que obviamente bajo sus políticas también dinamice el consumo. Y por lo tanto son un conjunto de medidas, el plan de concesiones, ¿cierto?, de más de 14.000 millones, que nos va a permitir tener inversión privada, digamos, a través de estos mecanismos para los próximos años. Y, por supuesto, también activar toda la agenda de inversión privada que el ministro de Hacienda está trabajando junto al ministro de Economía. Ministro Rodrigo Peña-Hilillo, bueno, se nos termina el tiempo a nosotros y a usted también, porque sí, se tiene que ir a Valparaíso. Voy al proyecto de carabineros, los 6.000 nuevos carabineros, así que voy al Congreso a ver esta votación en sala. Vamos a tener un ministro candidato en 3 años más, el ministro Peña-Hilillo, ¿no? No, porque ¿sabe lo que yo le he dicho? Que esto es una discusión. Mire, no puede ser que a 9 meses de haber tenido una elección presidencial en Chile, y con todo lo que tenemos que hacer, con todas las reformas que hemos estado compensando, ¿cierto?, que hay que hacer, y en tantas materias, en materia de descentralización, que también se nos viene una agenda muy intensa, estemos hablando ya de lo que va a suceder en la próxima elección presidencial. Yo lo he dicho y se lo vuelvo a decir, esto es extemporáneo, pero más importante, es irresponsable frente al país. Y por lo tanto, abrir este debate en estos momentos me parece que, por supuesto, es absolutamente inoportuno. Y en mi caso, por supuesto, yo trabajaré con la presidenta Bachelet todo lo que ella estime conveniente. De la candidatura Ojalá de la presidenta Bachelet se hablaba en todo caso cuando el presidente Piñera llevaba como 6 o 8 meses en el gobierno nomás. Y ahí está la presidenta instalada en La Moneda. No, lo de ella no se lo dice. Lo de ella fue mucho después y fue a partir de esencialmente cuando ella estaba en el Ministerio de Defensa. Pero no voy a entrar en estos recuerdos, digamos, pero lo que le digo yo es que es extemporáneo, es irresponsable, y que lo que tenemos que trabajar hoy día es sacar adelante los compromisos, es sacar adelante la agenda de gobierno, cumplir la palabra ante los chilenos. Miren lo que le estoy diciendo, cumplir la palabra ante los chilenos. Eso, ¿sabe lo que hace? Fortalece la política, la revitaliza y la acerca a los ciudadanos, porque le da valor. Y cuando cambiemos además el sistema electoral, mucho mejor va a ser. Ministro Peña-Hilillo, que tenga buen viaje a Valparaíso. Bueno, y aquí en Casa Nueva siempre la puerta está abierta para el jefe político del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por haber venido, ministro. Gracias, Verónica.